Yo sí he oído, en otras ocasiones, yo he oído de la importancia de no confesar con tus labios algo. Porque muchas veces Dios está esperando que tú confieses algo para que Él no tenga que confesarlo, para que Él no tenga el trabajo de confesarlo. Por ejemplo, en el caso de David, cuando dijo, tal hombre debe de morir. Cuando el profeta le dijo lo que le cuenta la historia del hombre que robó la ovejita, ¿no? Y que sacrificó la ovejita. Entonces, nosotros, cuando con nuestras acciones, con nuestros labios, estamos confesando cosas. Entonces, por ejemplo, con la celebración del Shabbat, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos confesando, estamos pronunciando el retorno del Mashiach. Entonces, si tú no lo celebras, entonces tú detienes el retorno. Si recuerdan que yo les he dicho que en la casa de Judá se cree que si todo Israel por 2 semanas seguido celebra el Shabbat, Dios envía al Mesías. ¿Ellos creen eso? O sea, hermanos, ellos tienen ellos le dan una importancia tan grande al Shabbat. Y quiere que le diga algo, nosotros deberíamos darle todavía más importancia, porque en nuestra mesa, ¿sabe quién se sienta? En nuestra mesa se sienta Yeshua, en la mesa de ellos no. Y si en nuestra mesa se sienta Yeshua a comer con nosotros, en espíritu, ¿cómo no deberíamos nosotros celebrar el Shabbat? Con tanto énfasis. Mientras que ellos no lo tienen, ellos no lo invitan. Tú nunca vas a decir a un judío, te damos gracias, Padre Eterno, por que nos has ordenado celebrar el Shabbat y a través de los méritos de Yeshua nosotros rectificamos el pacto contigo. Ellos no lo van a decir, nunca lo van a decir, ni lo confiesan. Entonces, en la mesa de ellos no está el Mashiach, si no lo invitas. Si recuerdas lo que dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye la voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, ellos no lo están invitando a la cena. Él no va a entrar a la fuerza. Entonces, nosotros tenemos la gloria, vamos a decirlo de esa manera, de que en nuestro Shabbat, ¿verdad?, está la presencia del Mashiach en espíritu. Está su promesa. O sea, nos conectamos. ¿Por qué yo le digo que la presencia del Mashiach está? Le voy a explicar por qué. Porque el espíritu del Shabbat, el Shabbat es un espíritu. A ver, ¿cuántos de ustedes han oído el espíritu de la Navidad? A ver si alguien me dice eso del espíritu de la Navidad. ¿Si han oído muchas veces eso? Mira, ya se siente el espíritu de la Navidad. Okay. ¿Qué es el espíritu de la Navidad? El espíritu de la Navidad es esa energía que tú creas. ¿Por qué es Navidad? Entonces, tú comienzas a comprar el arbolito, comienzas a comprar los regalos. Entonces, toda esa acción que tú ejerces produce una energía. Entonces, si lo hace otra persona y otra persona y otra persona, ¿qué es lo que sucede? Que esa energía va aumentando. ¿Estamos entendiendo? Entonces se crea un ambiente, que es lo que la gente llama el espíritu. No es el espíritu, es una energía creada por tu fuerza. Mírenlo, le voy a decir algo, mis hermanos, que esto es bien interesante. Estaba oyendo acerca del poder de los ídolos. La Biblia que dice que los ídolos no tienen poder, ¿verdad que no? Eso lo dice claramente, los ídolos no tienen poder. Ellos sencillamente son una figura hecha de barro o de bronce o de hierro o de cualquier metal. Por lo tanto, ellos no tienen poder. Pero ¿cómo es posible que tú, ¿verdad?, te paras frente a ellos y le pides un milagro y ese milagro sucede en tu vida? ¿Cómo es posible que eso suceda si ellos no tienen poder? A ver, explíquenme ustedes, ¿cómo una persona va delante de una imagen y le pide un milagro con una fe tremenda y la persona recibe el milagro? O sea, recibe la acción. ¿Cómo es posible si
digamos, la estatua o la imagen realmente no tiene poder. Entonces, expliquen ustedes cómo lo hacen. A ver, Boomer. Por la energía creada, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que dije yo una vez, que si una persona comienza a crear algo y se va haciendo más y más hasta crear una potestad. Claro. Mire, sí. Lo que sucede, mis hermanos, es que como tú confiesas, lo que tú estás hablando, de la importancia de confesar, de cómo tenemos que tener cuidado cuando confesamos con nuestros labios. Porque cuando tú confiesas que esa imagen o esa virgen o ese ídolo te va a hacer el milagro, ¿sabes qué está pasando? Tú estás entregando autoridad a esa imagen que te haga el milagro. Entonces, como tú estás entregando la autoridad, las fuerzas del mal actúan a través de la autoridad que tú hiciste. La imagen no hace nada. O sea, tú mismo la creas, tú mismo le entregas el poder, la autoridad. Por eso nosotros, hermanos, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Porque el hecho de estar hechos a la imagen y semejanza de Dios, eso implica un gran desafío. Porque podemos estar confesando cosas con nuestros labios, ¿verdad? Como en el caso de David, que dijo, tal hombre debe de morir, y precisamente él mismo hizo su sentencia. Estaba confesando su sentencia. Entonces, cuando nosotros hablamos, podemos producir algo, no a nivel de lo que hace el Eterno, porque nosotros somos, digamos, una pequeña porción de Él, muy diminuta. Pero sí tenemos, ¿verdad?, el poder en nuestros labios, porque otorgas poder. Cuando tú dices, es que a mí la Virgen tal me sana, eso quiere decir que tú estás otorgándole poder a fuerzas extrañas para que actúen en tu vida. ¿Por qué el Eterno dice, no tendrás dioses, Elohines? Que la traducción es Elohines. O sea, ese es el nombre realmente que tiene. No tendrás dioses delante de mí. Recordemos que la palabra dioses se utiliza para jueces. Existe solo un Dios, ¿verdad que sí? Todos lo sabemos. Pero la Biblia habla de dioses. ¿Por qué? Porque la palabra se utiliza como Dios, y también se utiliza como ángeles, y también se puede utilizar como jueces. Entonces, cuando tú, digamos, le estás otorgando poder a algo, ¿sabes qué estás haciendo de ese algo tu juez? Entonces, realmente cuando Dios te dice, no tendrás dioses ajenos a mí, lo que te está diciendo es, no tengas un juez fuera de mí, no tengas a alguien que te juzgue, que controle tu vida fuera de mí. ¿Estamos entendiendo esto? Esa es la importancia de confesar con nuestros labios algo. De allí es que ustedes van a entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice, este Yeshua, ¿verdad?, que ha sido resucitado de los muertos, es el que Dios ha puesto como juez. Como juez. Creo que lo dice Pablo, ¿no? Cuando le está hablando allá a los atenienses, él dice que él, ¿verdad?, él es el que Dios ha escogido para juzgar. Y eso también lo dice Pedro en el Hechos 10, cuando habla en la casa de Cornelio, ¿verdad? Este es el juez que Dios ha puesto como vivos y muertos.
Y también el apóstol Pablo habla de eso, de que él es la persona que ha sido puesta por Dios como juez. De allí es que Tomás le dice, Señor mío y Adonai mío, juez mío, tú eres el que me vas a juzgar. ¿Se dan cuenta ahora por qué la gente malinterpreta ese versículo? ¿Por qué lo malinterpretábamos diciendo Señor mío y Dios mío? Pues aquí Tomás está diciendo que Yeshua es Dios. Pero lo que le está diciendo es, tú eres mi juez, tú me vas a juzgar. O sea, tú eres el que Adonai, nuestro Dios, nuestro Eloa, ha puesto como juez. De allí es que como Él es nuestro juez, quien nos juzga, ¿verdad? Nosotros nos aferramos también a sus méritos. Nos aferramos a sus méritos para alcanzar misericordia delante del Padre. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Por eso no podemos confesar, hacer malos decretos hacia nuestros seres queridos. Nunca confesar que nuestros hijos no van a hacer cosas, que van a ser malos, decir que ellos van a hacer tal cosa, que van a ser seres malos. No lo hagamos. Porque si tú lo repites con tus labios, ¿verdad? Entonces Dios te está dejando que tú mismo hagas la sentencia sobre tu hijo. Cuando tu hijo se porte mal, pues usted sencillamente diga, Hashem lo va a corregir. Dios lo va a tratar con él. Pero si usted dice, es que este no sirve para nada, este no va a cambiar. Entonces, podemos, ¿qué cosa? Hacer un decreto sobre ellos. Que Hashem está esperando que tú lo hagas, pero no lo quiere hacer. Lo ama tanto, no lo quiere hacer. Entonces, Él deja que tú lo hagas. La palabra de Hashem dice que, la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, nosotros que algún día llegamos a pensar que teníamos conocimiento de las Escrituras porque teníamos una Biblia, y todos los tenemos, pensábamos que sí, que ciertamente habíamos tenido un conocimiento. Pero cuando estudiamos la Biblia en profundidad, es que comenzamos realmente a nosotros a escarbar y a encontrar las verdaderas perlas o ese diamante que está escondido dentro de ese montón de carbón o en las minas de carbón. La palabra de Dios que ha sido escrita a través del Espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu, no podemos interpretarla de una forma literal. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema de cuando el Mesías dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Entonces, en ese momento, fíjense que no solamente nosotros, esas personas que conocían la Torá, que conocían la palabra, que era el pueblo del pacto, se sorprendieron y dijeron, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a comer la carne de este Señor? Eso no hay manera, de eso no tiene lógica, pero sí se lo cuestionan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mentalidad literaria estaba en todas las culturas, inclusive en el pueblo que había sido escogido por Hashem para recibir la Torá, o sea, para recibir la ley. Porque ellos se deberían de tener más conocimiento que cualquier otro pueblo porque ellos tenían la palabra. O sea, ellos eran los que la estudiaban. Nosotros, el resto de los pueblos, cuando querían conocer algo de Dios, tenían que acercarse a las sinagogas, porque ellos eran los que tenían la información. Y recordemos que ellos se cuidaban mucho de que esa información llegara a otras personas. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos le daban a los gentiles la porción que ellos consideraban que se la tenían que dar. No es que ellos se la explicaban completamente. Por eso es que los gentiles en las sinagogas
judías estaban afuera, ellos no estaban adentro. Ellos no podían estar cerca del predicador. Ellos no tenían la opción. Para ellos poder estar dentro, se tenían que hacer judíos. Y ellos pasaban por todo el ritual de la circuncisión y de todo lo que ellos les exigían, es el estudiar la Torá. Entonces ya comenzaban a estudiar las escrituras para ellos poder tener ese conocimiento. Entonces, lo que nosotros estamos entendiendo ahora es que nosotros estamos entendiendo las letras que están dentro de las letras, o el mensaje que está dentro de la letra. Como en el caso de lo que le dijo el maestro a los judíos, o sea, la carne para nada aprovecha. Dice, mis palabras, las palabras que él tenía, son ¿qué cosas? Son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué era lo que había que comerse? Había que comerse eran las palabras. Ahora, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo no vamos a comer las palabras? Las palabras no se comen. ¿Usted ha visto a alguien que se come palabras? No sé. Inclusive hay gente que dice, te vas a comer tus palabras. Y es como que después que las dijo, o sea, lo que quiere decir es que después que la dijiste, ¿verdad? Las tienes otra vez que regresar. Te la vas a tener que comer. Entonces, comerse la palabra no es otra cosa que recibir el mensaje de él. Aceptar que lo que él está diciendo procede de Dios, procede del Padre. Eso es comerse las palabras del maestro. No es otra cosa, o sea, aceptarlo, o sea, reconocer que lo que él está diciendo es verdad y que lo que él está diciendo proviene de parte de Dios. Entonces, eso significa comer sus palabras. ¿Y cómo lo entiende la gente? Bueno, de otra manera. Porque nosotros no nos han dado el pan completo. Mire, ustedes recuerdan la escena de la mujer que le pide un milagro al maestro. El Señor, sana a mi hija. Sí, todos los conocemos. Entonces él le dice, no es justo que nosotros le demos el pan a los perrillos. No es justo. ¿Y qué le dijo la mujer? De las migajas, ¿verdad?, que caen de la mesa de los hijos, comen los perrillos, comen los perros, o se sacian los perros. ¿Qué le estaba diciendo a esa mujer? Esa mujer le estaba confesando precisamente lo que sucedía en las sinagogas judías. O sea, en la sinagoga judía se le entregaba el pan al pueblo. O sea, el maestro hablaba la Torá, ellos se alimentaban de esa Torá, alimentaban el alma, y entonces los gentiles que estaban afuera, estaban en la parte de afuera, algo oían de lo que se estaba predicando adentro. ¿Y qué era lo que estaban oyendo? Migajas. Y eso es lo que la mujer le dice. De esas migajas que caen de la mesa, nosotros nos estamos alimentando. Claro, eso sorprendió al maestro. Y yo, wow, mujer, tu fe te ha salvado. Porque, claro, esas migajas que tú comes, cuando tienes un deseo profundo, te sacian. Cualquier cosa que tú recibes, pero lo recibes con amor. Es como la persona que cuando va a comer a un restaurante de lujo, de buena comida, pero no tiene hambre. ¿Qué le sucede? No come. A pesar que la comida es muy rica. ¿Por qué no come la persona esa comida? Porque está lleno. Él no tiene hambre. Él no tiene hambre. Entonces, la migaja te puede saciar cuando tú tienes hambre. Cuando tú no tienes hambre, tú no vas a comer migajas. O sea, ni comes, mucho menos migajas. Pero cuando usted tiene bastante hambre, cualquier cosa que dejan por allí lo agarra. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer una oración para estudiar, para dar la enseñanza de esta semana y conectarnos con el cielo en este momento para que recibamos
digamos, la información que necesitamos, que el espíritu del Maestro esté aquí, para que nosotros podamos recibir de parte del cielo lo que necesita nuestra alma para que quede bien alimentada. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos, Señor, Rey del universo, porque eres digno de gloria, de alabanza, de adoración, porque nos has entregado, Señor, el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este día que tenemos. Gracias por la familia que nos visita. Gracias por los hermanos que estamos aquí, Señor, reunidos con el propósito de alimentar nuestra alma, Señor. Unimos nuestra alma, Señor, en espíritu al Maestro, a Yeshua, para recibir la porción del maná que tienes para nosotros en esta mañana. Una vez más, Señor, te bendecimos, te exaltamos eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. ¿De qué vamos a estudiar esta semana? Vamos a estudiar del Shabbat. La familia que nos visita, la palabra Shabbat quiere decir el día de reposo. Yo me imagino que ustedes sí conocen la palabra Shabbat. ¿Han oído alguna vez el Shabbat? Le voy a explicar algo. En el judaísmo o en el pueblo de Israel, vamos a decirlo de esa manera, los días no tienen nombre. Los días se conocen como el primer día de la semana, el segundo día. Por eso usted va a leer, en el primer día de la semana va a leer las escrituras. O sea, porque ellos no lo llaman por lunes, martes, miércoles. Ellos tienen, los días de la semana es el primer día, así como en el Génesis. El primer día fue el día número 1, el día de la creación. Entonces ellos dicen el primer día, y fue la mañana, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces de allí ellos llaman a los días por número, no por nombres. Entonces ellos le dicen al domingo le dicen el primer día, al lunes le dicen el segundo día, y así hasta el viernes. El viernes es el sexto día, y el séptimo día, ¿verdad?, que es el día de descanso, ellos le conocen como Shabbat, que quiere decir descanso. Entonces los 6 días tienen números, y el séptimo día es el único que tiene nombre. Y si es el único que tiene nombre, eso nos quiere decir que es importante. A los otros lo llaman nada más por números, pero el último le llama por nombre, porque eso quiere decir que tiene importancia. Déjenme decirle, mis padres son de Portugal. En Portugal también sucede lo mismo. En Portugal los días no tienen nombre. Yo no sé si ellos se lo copiaron de los judíos o del pueblo de Israel, pero es igual. Allá no se le conoce por nombres, allá se conoce por números. Por eso se llama primera feira, segunda feira, tercera feira, cuarta, quinta, sexta, y luego el Shabbat le dicen sábado, o sábado. Entonces, para que ustedes vean que no sé si hay otro pueblo que también llama a los nombres como lo llama el pueblo de Israel, pero esa es la manera correcta de llamar los días. Los nombres que nosotros le damos a los días ahora provienen del calendario greco-romano, y si ustedes se dan cuenta, siempre esos nombres están ligados con los astros. Por ejemplo, al sábado proviene de Saturno, y miércoles de Mercurio, y martes del planeta Martes, y así. Entonces, como ellos, ¿verdad?, desconocían realmente la Torá, las escrituras, pues ellos decidieron llamarlo de acuerdo a sus dioses, y de esa manera también llamaron a los meses. Y en el judaísmo sucede lo mismo. O sea, los meses son llamados por números, aunque hay algunos meses que sí le dan nombre, pero es llamado por números también. Bien, dejando claro esto, quiero darles a entender
que para Dios es muy importante el Shabbat, o sea, lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Dejamos de trabajar para venir a este lugar a alimentar nuestra alma, recibir palabra de Dios que va a alimentar nuestra alma y que va a permitir que nos conectemos con nuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el Shabbat es como una cita que tiene usted con el médico de su alma. Así como cuando usted se toma un tiempo para ir al médico, nosotros en el Shabbat nos tomamos un tiempo para visitar a nuestro Padre. Vamos a decirlo de esa manera. Ese día, en el Shabbat, ¿verdad?, recibimos la medicina necesaria para comenzar una nueva semana. Recordemos que la semana termina hoy, cuando cae la noche, ¿verdad? Entonces comienza la semana para el pueblo de Israel. En el calendario greco-romano es diferente, porque hay que esperar hasta las 12. Por eso se cree que el Maestro resucitó después de la caída del sol en el sábado. Se cree, se asegura eso. ¿Por qué? Porque Él descansó, aún muerto, descansa, ¿verdad?, en la tierra, y resucita. O sea, Él resucita de la misma manera que cuando cae el sol y usted comienza a ver esa estrella que sale allá en el horizonte. Yo no sé si se dan cuenta que hay una estrella que es la primera que vemos cuando cae el sol, o cuando va cayendo el sol vemos una estrella. Entonces, considerada la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, así como Él está resucitando de entre los muertos para dar luz al mundo, de la misma manera que cuando el sol se oculta y sale esa estrella, entonces eso es lo que quiere decir. Él es la estrella que nos va a alumbrar en los tiempos de oscuridad. O sea, Él es el que trae el mensaje que va a alumbrar nuestras almas para que no andemos en tinieblas. O sea, porque ya llegó la noche. Cuando llega la noche, ¿qué sale? Sale esa luz de esa estrella. Entonces, en el libro de Revelaciones vamos a encontrar que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Él es la primera estrella que sale después de la caída del sol. Entonces, en la parashá o en la enseñanza de esta semana, vamos a encontrar que Dios le dice al pueblo de Israel que construya un tabernáculo, y que en ese tabernáculo, ¿verdad?, van a tener ciertos utensilios. Y hoy quiero relacionar lo que es el Shabbat o el día de descanso con ese tabernáculo. O sea, ¿qué relación tiene el Shabbat y el tabernáculo? Si nosotros leemos las Escrituras, y es importante que la leemos aquí, en Éxodo capítulo, vamos a Éxodo capítulo 35, porque aquí está aconteciendo un momento extraordinario. Éxodo capítulo 35 está sucediendo algo extraordinario, que Dios le va a dar la orden a Moisés de construir un tabernáculo. Fíjense ustedes qué tremendo trabajo y qué importante o qué importancia tenía, digamos, esta orden, porque era nada más y nada menos que construir un lugar donde se iba a manifestar la gloria de Hashem o la gloria de Dios. Entonces era algo de suma importancia. Pero fíjense que antes de darle la orden para construir o para traer los utensilios del tabernáculo, vamos a encontrar no una, sino dos veces. Capítulo 35 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el día séptimo será santo, día de reposo, para
a Hashem, cualquiera que en él hiciere trabajo, en ese día morirá. Esto está aquí, el recordatorio, pero si usted, digamos, regresa al 34, capítulo 21, versículo 21, dice exactamente lo mismo. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces, antes de la construcción del tabernáculo o antes de la explicación aquí en la Torá de la construcción del tabernáculo, en 2 ocasiones se menciona la importancia de guardar el Shabbat. Estamos hablando, mis hermanos, de que se le va a construir la casa, vamos a decirlo de esa manera. No podemos hacer una casa para Dios porque los cielos de los cielos no pueden contenerla. Se estaba haciendo un lugar donde Él iba a mandar un pequeño rayo de luz para manifestar su gloria. O sea, era un lugar de importancia, de suma importancia. Sin embargo, antes de construir ese lugar, Dios en 2 momentos le recuerda a Moisés, o le dice a Moisés que le recuerde al pueblo que no debe de trabajar. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos? Que ni siquiera cuando se estaba construyendo el tabernáculo donde se iba a manifestar la presencia divina, se trabajó en el Shabbat. O sea, ni siquiera en ese día o en ese tiempo donde se estaba construyendo el tabernáculo, que eso tomó un tiempo. Y no solamente eso, no se trabajó tampoco cuando se estaba construyendo el templo, el famoso templo de Salomón. No se podía trabajar en Shabbat. Y usted me va a decir, pero qué malo tiene que nosotros le hagamos una casa a Dios en el Shabbat. Bueno, para que ustedes vean la importancia del día de descanso para Dios, que ni siquiera cuando Él estaba construyendo una casa para Él permitió que se trabajara en el Shabbat. Estamos entendiendo entonces la importancia de esto, y si nosotros comenzamos a asimilar y a entender asimilar esa energía, vamos a decirlo de esa manera, le vamos a dar importancia a este día. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es el día que tu Padre ha escogido para que estés con Él. Y para Él eso es lo más importante. O sea, no es que yo quiero hacerte una casa, no es que yo quiero traerte esto, es que yo quiero ir a trabajar en el Shabbat porque yo le quiero comprar a mi mamá o a mi papá, qué sé yo, un carro, una licuadora, lo que sea. O una lavadora. Le quiero comprar a mi mamá una lavadora para que me lave la ropa. Y la mamá le dice, no me vengas a regalar ninguna lavadora. Lávate tu ropa tú mismo. Entonces, Dios nos está diciendo aquí, ¿verdad?, que para Él es mucho más importante que tú vengas, te sientes o te sientas y que hables con Él y que oigas lo que Él tiene que decirte, a que tú le vayas a hacer cualquier cosa. Es que yo quiero trabajar muchísimo en el sábado, que me lo van a pagar doble, porque ese día yo voy a traer mucho dinero para la congregación. No, Dios te dice, no, eso no es importante para mí. Eso no es importante. Es que yo tengo que trabajar en el Shabbat porque es que mi mamá necesita, pobrecita, ella necesita dinero. No, eso no es más importante que estés conmigo. Si estás conmigo, yo te voy a dar la fuerza y le voy a dar la salud a tu mamá y le voy a dar la fuerza para que ella tenga buena vida. Entonces, aquí nos está ya de entrada, ¿verdad? Las escrituras nos están recordando y nos están enseñando la importancia de tomar un día a la semana, no para descansar físicamente. La gente piensa que nosotros descansamos y no hacemos nada en el Shabbat. No, para que nuestra alma se desconecte por un momento del mundo y logre conectarse totalmente con nuestro Creador, con nuestro Padre, para alimentarnos de su energía,
para alimentarnos de su palabra. Recordemos que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, ¿qué relación tiene el Shabbat con el tabernáculo? Bueno, ya vimos que Dios considera de gran importancia que ni siquiera en la fabricación del tabernáculo, y mucho menos cuando se fabricó el templo de Salomón, se trabajaba en Shabbat. Había que respetar ese día. Ese día el pueblo, ¿verdad?, paralizaba sus labores y lo único que hacían era, digamos, estudiar la Torá, orar y buscar la presencia de Hashem, la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros iniciamos el Shabbat, cuando nosotros comenzamos el Shabbat, generalmente se comienza con una cena. Nosotros hacemos una cena, ¿verdad?, que ya cuando va cayendo el sol, el día viernes o el sexto día, nosotros debemos de tener, ¿qué cosa preparado? Las velas, ¿verdad? ¿Qué más hay que tener en la cena del Shabbat? Tenemos que tener el pan horneado, está el pan, está la comida que vas a comer, ¿verdad? Hay una porción de la palabra que vas a leer. ¿Y qué más hay? Hay una copa de vino, ¿verdad? Y también hay otra cosa. Hay unos rezos o unas oraciones que tú tienes que hacer. Antes de partir el pan, que se acostumbra a hacer, se acostumbra a lavarse las manos, ¿verdad?, para partir el pan, y de esa manera entonces se inicia la cena del Shabbat. O sea, se come el pan primero, se toma el vino, y luego ¿qué pasa? Se come o se lleva a cabo la cena. Pero generalmente se inicia con oraciones, y luego se lava las manos, y luego se come el pan y el vino, y finalmente entonces procedemos a la cena. A ver, ¿qué nos recuerda esto a nosotros? La cena, ¿qué le recuerda? La última cena, ¿verdad que sí? Ahora nosotros vamos a comenzar a entender qué relación tiene el Shabbat con la Biblia, y con lo que dice el maestro, y con la última cena, y con algo más. Vamos a comenzar a entender todo eso. ¿Por qué el maestro escoge una cena para hacer un pacto? ¿Por qué él no lo hace en un desayuno? Porque él dice: esta es mi sangre, esta es mi carne, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí. Eso lo podemos leer, está en el libro de Lucas. ¿Quieren que lo leamos? Vamos a leerlo porque es bien interesante. Lucas. Creo que está en Lucas 22, vamos a ver si está acá. Lucas 22, 7. Quiero que lo lean conmigo, o sea, ustedes lo van a seguir con su mirada, y ustedes van a comenzar a entender de qué se trata esta última cena. Lo que conocemos nosotros como la última cena, que es la cena donde el maestro parte el pan, entrega el vino, fíjense lo que dice: llegó el día de los panes sin levaduras, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciéndole: y preparad la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él le dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare,
y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y él con los discípulos, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, y diciendo: este es mi cuerpo. Ahora vamos a comenzar a entender. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo tomado o cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, aquí comenzamos a ver esa conexión entre el Shabbat y la renovación del pacto. Ahí nos vamos a dar cuenta que Él no lo hace en un desayuno, en un almuerzo. Él lo hace en una cena. ¿Y qué era lo que estaba Él haciendo? ¿Qué Él estaba haciendo? Si Él está derramando, ¿verdad?, su sangre y está entregando su cuerpo, como dice, como lo explican las Escrituras, para la salvación de ellos, ¿verdad? Eso quiere decir que Él en ningún momento Él estaba rompiendo con su pueblo. Para nada. Eso es lo primero que nosotros encontramos. De hecho, Él allí está rectificando. O sea, a pesar de que el pueblo no se quiera arrepentir, a pesar de que el pueblo, o en general, el pueblo no quiera aceptarlo, Él, ¿verdad?, decide morir para el perdón de los pecados de ellos. O sea, lo primero que encontramos aquí, que Él en ningún momento está rechazando a su pueblo. Él lo está haciendo para el perdón de sus pecados, para que ellos continúen en pacto. Eso es lo primero que encontramos. Entonces, como vemos, lo encontramos ¿dónde? En una cena. Ahora, ustedes dirán: bueno, esa era la cena de la Pascua. Bueno, déjeme decirle que esa semana se conoce como el Gran Shabbat, o el Shabbat grande. O sea, lo que el maestro estaba haciendo era precisamente iniciando, o vamos a decirlo de esa manera, él estaba participando de la cena que inicia la Pascua, que se conoce como el Gran Shabbat. Entonces, la renovación del pacto la hace el maestro precisamente en una cena. Yo quiero que ustedes, hermanos, se concienticen de esto, porque si ustedes logran absorber la energía que tiene esta enseñanza, ustedes van a valorar de una manera extraordinaria la cena del Shabbat, porque van a comenzar a entender el poder espiritual que esto tiene. Entonces, Él, cuando renueva el pacto, lo renueva en una cena. Es más, algo interesante que Él dice: yo no voy a beber más de este vino hasta que regrese. Cuando se venga a establecer el reino de los cielos, entonces lo volveré a beber. Lo beberé con ustedes, con los que pacten conmigo. O sea que si usted quiere participar de otra cena con el maestro, si usted tiene la esperanza de algún día participar en una cena y sentarse con Él, usted tiene que aprender a celebrar el Shabbat, porque de esa manera usted está recordando al cielo que usted anhela con su alma el retorno del Mesías, y que usted quiere algún día sentarse con Él, tomar vino y comer pan con Él. Bien, entonces, en la cena del Shabbat nosotros tenemos unos utensilios, o colocamos velas, como ya les expliqué, colocamos pan en la mesa,
colocamos vino en la mesa, ¿verdad? Hacemos unas oraciones, hay un momento que se lavan las manos, o la persona que va a repartir el pan, en este caso el sacerdote de la casa, en este caso el padre de familia, se lava las manos para repartir el pan, y finalmente tenemos la comida, lo que haya preparado la dueña de la casa, en este caso la esposa, lo que ella haya preparado ese día, que debe de ser lo mejor. ¿Por qué comemos lo mejor en el Shabbat? Porque se supone que estamos invitando a alguien muy especial. Estamos invitando al maestro a nuestra mesa. No le podemos dar cualquier cosa. Por eso en el Shabbat se coloca la mejor vajilla. Y se coloca un mantel nuevo. Si hay flores, se coloca flores. En lo que podamos hacerlo. Porque es una cena especial. No es cualquier cena. Esa noche, ¿verdad?, nos conectamos en espíritu con el maestro y él es invitado en nuestra mesa. Entonces ya ustedes se dan cuenta la importancia, ya estamos aprendiendo la importancia, ¿verdad?, de hacer una buena comida y de celebrar la cena del Shabbat. Entonces, dijimos que tenemos velas, pan, vino, nuestras oraciones y la comida. Cuando nosotros miramos estos utensilios que tenemos nosotros en la mesa, tenemos que pensar, ¿verdad?, precisamente en el tema de la parashá de hoy, de la enseñanza de hoy. Cuando ustedes están leyendo Éxodo capítulo 35, se dan cuenta que Dios le da la ordenanza a Moisés de ciertos utensilios que tenía que colocar Moisés dentro del tabernáculo. El capítulo 36, ¿verdad?, habla de la construcción del tabernáculo, y habla el capítulo 37 de los muebles que va a llevar el tabernáculo. Y entonces usted comienza a leer y se va a dar cuenta qué fue lo que colocaron dentro del tabernáculo, qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Estaba la orden de construir un arca, y dentro de esa arca, ¿qué cosa iba a haber? Iba a haber las 2 tablas del pacto, donde iba a estar colocado en el lugar santísimo, en la parte más de adentro, o la parte más privada, vamos a decirlo de esa manera, del tabernáculo. Se iba a construir se iba a construir un candelabro, los materiales los utensilios que vamos a encontrar dentro del tabernáculo, ¿verdad?, se comienzan a ver desde el capítulo 26 de Éxodo, o antes. Por ejemplo, si ustedes ven el capítulo 25, donde dice las ofrendas para el tabernáculo, habla del arca del testimonio, 25:9, 25:23 habla de la mesa de la propiciación, 25:30 en adelante habla del candelero de oro, y ya en el 26 habla del tabernáculo. Entonces, más adelante vamos a encontrar el altar de bronce, que comienza el 27, y luego está el atrio del tabernáculo. O sea, aquí en Éxodo capítulo 25 especifica cómo hay que hacer cómo tienen que hacer los utensilios. Y aquí en el capítulo 35 entonces vuelve a recordarle al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como esta semana estamos hablando precisamente de esta parashá que comienza en el capítulo 35 y que habla precisamente de los utensilios, entonces lo estamos relacionando o buscamos la información que está en el capítulo 25. Pero nosotros vemos que lo que se manda a hacer es un altar donde debe de haber un sacrificio. O sea, donde se traían los animales y eran sacrificados.
Allí en el tabernáculo o en el atrio del tabernáculo, lo primero que encontramos es ese altar, donde la persona llegaba con el animal, se lo ofrecía, digamos, o lo entregaba en este caso al sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio y luego colocaba el animal en el altar, ¿verdad? En ese altar de fuego para ser consumido. Si caminamos un poquito más adelante, íbamos a encontrar lo que se conoce como la fuente de bronce, que era donde el sacerdote, después de haber hecho el sacrificio, ¿verdad?, él tenía que lavarse las manos. La fuente tenía ciertos espejos donde él podía mirar su cara, porque en el momento que él estaba haciendo el sacrificio, la sangre de los animales podía haber caído en su cara. Entonces él necesitaba mirarse de que no hubiese, ¿verdad?, ninguna, digamos, no hubiese ninguna gota de sangre salpicada del sacrificio. Inclusive si su ropa por alguna razón se había manchado, él tenía que cambiársela. A él lo cambiaban de esa manera era la única forma de que él podía entrar dentro del lugar santo a presentar la ofrenda al Eterno, porque él no podía ir con las vestiduras manchadas. Eso está relacionado con lo que dice el libro de Apocalipsis, que la esposa se le ha entregado, ¿qué cosa? Vestiduras blancas y resplandecientes. O sea, no podemos entrar en la presencia de Dios cuando nuestras vestiduras, cuando nuestra alma está manchada. Debe de estar, ¿qué cosa? Limpia de pecados. De la misma manera, el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si tenía, ¿verdad?, alguna mancha en su ropa, entonces tenía que cambiársela. Por eso estaba el lavacro, estaba el lugar donde él tenía que lavarse, que allí a su vez tenía espejos. Él se miraba el rostro y podía también darse cuenta si estaba de alguna manera salpicado por sangre. Entonces, cuando entramos al lugar santo, vamos a encontrar, ¿qué cosa? La menorá. Allí también encontramos el altar de incienso, ¿verdad?, que se encendía, y del otro lado de la menorá estaban los panes de la propiciación. Y una vez, ¿verdad?, que se entraba al lugar santísimo o al lugar, al lugar más privado, encontrábamos entonces el arca del pacto con las tablas del testimonio dentro del arca. Cualquier persona que conoce la distribución o que ha visto en internet o en la televisión la construcción del templo se va a dar cuenta de cómo estaba construido. Estaba construido en tres partes. Estaba la parte del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ya eso nosotros lo hemos explicado antes, de que esas tres partes, ¿qué cosa representaban? Representaban el cuerpo humano, la cabeza, el torso y las piernas. Y es bien interesante porque las piernas, ¿verdad?, estaban representadas en el atrio. O sea, el atrio era el lugar donde se podía caminar, ¿verdad?, de la misma manera que los hijos del Eterno, nosotros caminamos donde camina todo el mundo. Pero ya luego, cuando se entra al lugar santo, ¿verdad?, está representado por el torso. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros caminamos donde camina todo el mundo, pero ya como somos santos para Dios, no podemos comer lo que todo el mundo come. Por eso está representado por nuestro torso, que es donde está nuestro estómago. Y el lugar santísimo representa nuestra cabeza, porque nosotros no pensamos como piensa todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en el mundo como está todo el mundo, pero no comemos lo que come el mundo, ni pensamos como piensa el mundo. Porque somos, ¿qué cosa? Escogidos para Hashem. Somos apartados para Dios. De allí las palabras del apóstol Pedro: porque vosotros sois nación santa, pueblo escogido, pueblo santo. Por eso una persona que es santa para Dios no come cualquier cosa. Tiene que comer selecto, tiene que saber lo que está comiendo. Los alimentos prohibidos por Dios no los come una persona santa. Bien, entonces, seguimos. Ya
especificamos todo lo que había en el tabernáculo. También dijimos lo que hay en una mesa de Shabbat. Entonces, ¿a qué comparamos la mesa? Perdón, ¿a qué comparamos las velas? Vamos a decir que lo primero que nosotros hacemos en el Shabbat, o lo primero que se hace para iniciar la cena del Shabbat, es que las mujeres, ¿verdad?, encienden las velas. Entonces, ¿qué representan esas velas? Representan la menorá que estaba en el tabernáculo. Esa menorá que tenía que estar encendida desde la noche hasta la mañana. Durante toda la noche debería de permanecer encendida la menorá. ¿Qué representa la menorá? Pues la palabra de Dios que alumbra nuestro camino, ¿verdad?, mientras andamos por este mundo de tinieblas, por este mundo que está dominado por las fuerzas del mal. Entonces hay una palabra que nos guía, que nos está llevando a la presencia del Ruach Kadosh, perdón, a la presencia del bendito, a la presencia a la presencia del lugar santísimo, o sea, a una intimidad con nuestro Padre que está en los cielos. Eso representa las velas que encienden las mujeres, las esposas en las casas o en las cenas del Shabbat. Representa esa menorá. El altar de incienso representa ¿qué cosa? Nuestras oraciones. Iniciamos la cena con las oraciones, con una oración, ¿verdad?, donde exaltamos al Eterno, donde le damos gracias. Y eso que está allí, ¿verdad?, esas oraciones, de la misma manera que subía ese aroma del incienso delante de la presencia de Hashem, así también suben nuestras oraciones en el momento que vamos a presentarnos delante de Él. Por eso nosotros no podemos llegar y presentarnos delante de Él de cualquier manera. De allí que la palabra de Dios nos enseña a entrar por sus puertas con acción de gracia. Entonces, en la cena hacemos una oración que representa, ¿verdad?, ese altar de incienso, que es cuando lo exaltamos, reconocemos su grandeza, le damos gracias por hacernos parte de su pueblo, por darnos el pacto, y de esa manera nosotros, ¿verdad?, encontramos gracias delante del Eterno. El pan que ya debe estar en la mesa, ¿verdad?, representa precisamente el pan de la propiciación, que se mantenía dentro del tabernáculo, en el lugar santo. Fíjense, hermanos, que ese pan no está afuera. ¿Por qué el pan no está afuera? ¿Por qué se tenía que guardar en el lugar santo? Bueno, porque el pan que está adentro representa la palabra de Hashem que se le da exclusivamente a los hijos. Ese pan se le entrega al que ha entendido, ¿verdad?, que debe ser, ¿verdad?, que debe ser perdonado por los méritos de Yeshua, que ha tenido que sacrificar su ego, que ha tenido que reconocer que necesita al Mesías en el altar del sacrificio, y ha entrado y se ha santificado para Hashem. Entonces, el pan está adentro, en el lugar santo, por eso, porque es el pan que reciben los hijos. Es el alimento espiritual que reciben los hijos de Dios. Los hijos de Dios no reciben cualquier alimento. No está fuera en el atrio, no está en la calle. Para usted recibir el alimento espiritual necesario, que es para que su alma crezca y sea santificada, usted no lo puede recibir en cualquier lado. Usted tiene que comenzar precisamente en el atrio, ofreciéndose a Hashem como un sacrificio vivo, aceptando los méritos de aquel, ¿verdad?, que balancea o que le da el peso necesario para que usted pueda entrar al lugar santo, en este caso Yeshua HaMashiach. Entonces, una vez que usted recibe el sacrificio del Mesías como el pago por sus pecados, entonces usted, en arrepentimiento genuino y a través del lavado
el lavado de su alma por la palabra que estaba el balacro, usted puede entrar al lugar santo. Y entonces usted puede comenzar a comer de ese maná, de ese pan, que es el pan que estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que usted no comienza a recibir cualquier información. Usted comienza a recibir la información que proviene de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el pan que nosotros partimos en la cena representa precisamente eso. Ese pan de la propiciación, ese pan que era exclusivo para los sacerdotes, y ahora nosotros como pueblo de Dios, como sacerdotes reales, participamos de ese mismo pan que ellos estaban comiendo. Y todo esto, hermano, es simbólico, porque realmente del pan que nosotros estamos participando es del que estamos comiendo hoy. Este es el verdadero pan de la propiciación. Entonces, ya conectamos las velas con el candelabro. ¿Conectamos qué cosa? Nuestras oraciones con el altar de incienso. ¿Qué más conectamos? El pan de la propiciación con el pan que ya está servido en la mesa, que vamos a comer. El lavado de las manos con el ritual del sacerdote en el balacro, donde tenía que lavarse, para luego entrar en la presencia divina, o para entrar al lugar santo, o al lugar santísimo. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en una cena? Está la lectura de la palabra, ¿verdad? Que ya no solamente ahora está grabada o está dentro del lugar santísimo, dentro del arca del pacto, sino que ahora ¿dónde está? Está grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, no puede haber una cena si nosotros no recitamos la Torá. Porque en el tabernáculo estaba también las tablas del pacto. Entonces, esa cena que nosotros tenemos, digamos, esa lectura de la palabra que nosotros tenemos en la cena del Shabbat, nos estaba indicando que la palabra, ¿verdad?, que algún día estuvo dentro de un arca, ahora está ¿dónde? En nuestros corazones. Por eso la recitamos en el Shabbat. Ahora, a todo esto, hermanos, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con el altar de sacrificio? Porque ya hemos conectado todo, pero ¿qué pasa con el altar de sacrificio? ¿Dónde está el altar de sacrificio? Bueno, el altar de sacrificio, hermano, lo conectamos con la cena que tenemos. ¿Por qué? Porque el altar de sacrificio, ¿verdad?, que aludía al sacrificio del Mashiach, es lo que nosotros cenamos en esa noche para poder estar en comunión con el Padre. De allí las palabras del Maestro que dice: el que no come mi sangre, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no podrá tener parte en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es comer la sangre? Ya lo habíamos explicado antes, pero ¿qué es comer la carne y beber la sangre? Precisamente aceptar su mensaje. De allí, hermano, la importancia de nosotros invitar a nuestro invitado especial, de traer a la mesa a nuestro invitado especial. No podemos presentarnos, ¿verdad?, a la mesa para tratar de comer con Dios o para entrar en pacto con Dios si no traemos el sacrificio. No con nuestros méritos, sino con los méritos del Mashiach, es que podemos presentarnos nosotros delante de Hashem. Por eso, mis hermanos, les explicaba yo anteriormente que no tiene lógica que usted celebre el Shabbat sin el Mashiach. Porque usted le estaría faltando esa porción, esa parte importante o la más importante para usted comenzar el recorrido al entrar al lugar santísimo.
Si usted no tiene el sacrificio del Mashiach, usted se está, digamos, saltando el altar del sacrificio. Se está tratando de entrar al lugar santo sin ningún sacrificio. Y eso es imposible. Aún el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, se le requería de un sacrificio. Entonces, ¿dónde está la cena? O sea, lo que comemos. ¿Qué es lo que comemos en la cena? Precisamente nos comemos eso. Nos hemos comido la palabra de Mashiach. Hemos aceptado que su sacrificio, ¿verdad?, es el necesario para que nosotros entremos a la presencia del Eterno. En otras palabras, a través de su sangre recibimos nosotros el perdón de pecados que nos permite entrar en la presencia de Hashem. Por eso es que no puede faltar el vino en la cena, porque el vino representa la sangre del Mesías, la sangre del pacto. Entonces, aquí encontramos la conexión, ¿verdad? Encontramos la conexión que existe entre los utensilios del templo y los utensilios que nosotros usamos en una mesa de Shabbat. Las velas, el candelabro. Los panes, el pan que partimos en la mesa. El altar de incienso, nuestras oraciones. El arca del pacto con las tablas, la lectura de la Torá que ahora está grabada en nuestro corazón. El lavacro con el lavado de las manos que hacemos antes de partir el pan. Y el altar de sacrificio, hermanos, es el sacrificio que presentamos delante de Hashem para que nuestras almas tengan el peso necesario para estar en la presencia de Él. No podemos celebrar Shabbat. No podemos celebrar Shabbat, hermanos, si no entendemos esto. ¿Por qué? Porque en el Shabbat estamos rectificando de alguna manera el pacto. Cada Shabbat que nosotros celebramos, estamos, ¿qué cosa? Renombrando el pacto que tenemos con nuestro Padre. ¿Y cómo entramos nosotros en pacto? Por los méritos de nuestro Santo Maestro. Él es el que permite que el Israel que está fuera del pacto ahora pueda regresar a la casa del Padre y pueda estar dentro del pacto y puede estar dentro del pacto. En otras palabras, Él es el que permite que nosotros regresemos al pacto que un día perdimos. O a través de sus méritos, ¿verdad?, Dios hace que nosotros regresemos al pacto que un día perdimos. Entonces, cuando usted lee, mis hermanos, cuando usted lee que el Shabbat o el mandamiento de guardar Shabbat que le entrega Dios a Moisés para que se lo dé al pueblo, ustedes se van a dar cuenta que dice: esto es señal del pacto. Esto lo tendrán como señal del pacto entre yo y mi pueblo. Ahora, una cosa que es bien importante, ya para ir terminando, cuando los hijos de Israel, cuando nosotros tenemos el deseo de regresar a la casa del Padre, o sea, sentimos ese deseo de regresar a la casa del Padre, cuando decidimos retornar a nuestra raíz, una de las cosas que nosotros comenzamos a experimentar es ese deseo por guardar el Shabbat. De repente se nos abre como un deseo en nuestro corazón y unas ganas de celebrar la cena. Eso nos pasa a todos. Ok, déjeme decirle que si eso no le ha sucedido a usted, usted tiene que orar por eso. ¿Por qué? Porque en el Shabbat, ¿verdad?, es cuando Dios nos otorga una nueva alma. De la misma manera que vendrá un renacimiento o vendrá una nueva era con la llegada del Mashiach, en cada Shabbat se está representando eso. Se está representando la venida del Mashiach, el establecimiento del milenio. Entonces, cuando usted
celebra el Shabbat, es como que si usted estuviese viviendo el momento del retorno del Mashiach y el establecimiento del nuevo orden, o de lo que se conoce como la era milenial, o los 1000 años de paz. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el espíritu que existe en el Shabbat es el espíritu del Mashiach. Es el mismo espíritu del Mashiach, está conectado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere decir Shabbat? Quiere decir paz. ¿Y quién va a traer la paz a esta tierra? El Mashiach. Entonces, allí ustedes se están dando cuenta cómo se conecta el espíritu del Shabbat con el espíritu del Mashiach. Él es el autor de la paz. Él es el que viene a establecer los 1000 años de paz. Por eso nosotros, ¿verdad? O por eso se acostumbra a decir Shabbat, Shalom. Paz en el Shabbat. Entonces allí vamos a encontrar, ¿verdad?, la conexión que existe entre el espíritu de aquel que le da paz a nuestras almas, el espíritu de aquel que va a establecer la paz en los 1000 años de reinado, con el día del Shabbat. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, y mira lo que dice, cenaré. Si estamos entendiendo, hermano, la conexión que existe entre el Shabbat o la cena del Shabbat con el espíritu del Mesías, con el establecimiento de los 1000 años de paz, dice, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Y mira lo que dice el versículo que sigue, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Usted se quiere sentar con el Mesías cuando él regrese en su trono de gloria? Pues comience por celebrar el Shabbat, porque eso es lo que está diciendo acá. Si tú pactas conmigo, si tú pactas, ¿verdad?, guardando los mandamientos, comenzando precisamente con el Shabbat, con el día de reposo. Si tú comienzas a guardar los mandamientos, ¿y cómo se comienza a guardar los mandamientos? Precisamente con guardar el día de reposo. Si usted viola el día de reposo, usted no puede pactar con Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo primero que Dios le entregó al pueblo de Israel antes de pactar fue el día de reposo. Que precisamente en el día de reposo es que usted oye la palabra, y cuando usted oye la palabra es que usted entra en pacto con él. Por eso usted no puede entrar en pacto si usted no recibe el Shabbat. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le entrega el Shabbat. Ellos no lo tenían, ellos trabajaban ya 7 días a la semana. Entonces Dios le entrega el Shabbat, y cuando reciben el Shabbat, después que le entrega el Shabbat, es que les entrega el pacto. ¿Por qué? Porque en el Shabbat Dios te habla. Y si tú estás de acuerdo, entonces tú dices, sí, pactemos, yo te voy a seguir. Pero para eso requieres del Shabbat, requieres de esa reunión con él, sentarte a cenar con él, para que él te diga lo que tú tienes que hacer. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿cómo celebramos nosotros el Shabbat? Con una reunión en el templo. ¿Y dónde están ustedes ahorita? Ustedes están sentados. ¿Y qué están haciendo? Están comiendo. ¿Y con quién están comiendo en este momento? Con Hashem, con el Eterno. Él les está dando comida. Él les está ofreciendo a ustedes un pacto. Y después que ustedes entiendan eso, entonces ustedes van a tomar la decisión si lo siguen o no. Si siguen congregándose en otro día, o si aceptan el pacto que Él tiene para ustedes. Si siguen creyendo en otros dioses falsos, o aceptan al único Dios verdadero. Si siguen creyendo en las imágenes y en los ídolos, o creen exclusivamente en el único Dios de Israel. Por eso Él te cita, Él te propone una cita, y en esa cita, que es en el Shabbat, Él te habla, y una vez que Él te habla, entonces tú tomas la decisión. Entonces, no puede haber pacto si no hay Shabbat, porque el Shabbat es la reunión que tienes con tu Padre. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz
abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y fíjese, no dice desayunaré con él, no dice almorzaré con él, dice cenaré. ¿Y saben por qué es la cena la que hay que celebrar y no el desayuno ni el almuerzo? ¿Saben por qué es la cena? Porque la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué no hacemos un desayuno? ¿O por qué no hacemos una cena? Bueno, le voy a explicar. La cena se hace cuando el día está cayendo. Cuando usted va a cenar, el día ya está acabando, ¿verdad? Entonces, en el momento que usted está pactando con Dios, en ese momento, o en que usted está rectificando el pacto, Dios le está diciendo, o ese momento le está diciendo que usted va a comenzar un nuevo día. ¿Qué quiere decir un nuevo día? Una nueva vida. Después del pacto con Él. Por eso es la cena. Por eso no es el desayuno. En el desayuno usted continúa en el día. Entonces, usted cena para cerrar el día, para cerrar una etapa de su vida y para comenzar una nueva etapa en su vida espiritual. De allí, hermanos, que nuestros hermanos mayores, los judíos, dicen que en el Shabbat Hashem nos entrega una nueva alma. Se está entregando una nueva vida. Cuando tomamos conciencia de esto, hermanos, vamos a abrazar el Shabbat con una energía tremenda. Entender que las fuentes, muchas de las fuentes de bendiciones que usted va a recibir en esta semana, ¿usted quiere tener un trabajo exitoso? ¿Usted quiere comenzar una semana con éxito? ¿Usted quiere que le vaya bien en su trabajo? Comience la semana con el Shabbat. Cierre el ciclo de la semana con el Shabbat. Y a partir de mañana, que es el primer día de la semana, usted comienza a ver la gloria de Hashem en su vida. Shabbat Shalom.